Ordena tu casa, vienen a pedir tu alma. Hoy quiero hablarles acerca de una historia bien antigua, hablando de uno de esos faros que se prendían en esas épocas con combustible para mantenerse encendidos. La tarea del faro era dar una señal clara de orientación a los barcos que estaban prontos a llegar al puerto. Una noche fría donde la niebla borraba el paisaje de la isla, el atalaya del faro mantenía la luz bien encendida, cuando de pronto se acerca a él una mujer en un carro con una niña enferma y le dice: Atalaya, por favor, ayúdame. Se ha acabado el combustible del carro y tengo a mi niña gravemente enferma. ¿Me puedes dar un poco de ese combustible? Él, viendo la necesidad de la niña, le dio un poco de combustible de ese faro. A las pocas horas se acercó un hombre y le dijo: Atalaya, usted sabe que estamos en tiempo de mucho frío y tengo la leña mojada y se me acabó el combustible para encender una fogata en mi casa. ¿Me puede regalar un poquito del combustible del faro? Y este muy buen hombre, viendo el frío de su amigo, decidió regalarle un poco de combustible del faro, el cual él estaba cuidando. A las pocas horas llegó una tercera persona. Venía caminando y cansada porque la moto se le había quedado sin combustible. Contándole la historia y desde dónde venía caminando para pedir ayuda, el atalaya nuevamente decidió ayudarle y le dio un poco de combustible de su faro. Quien cuidaba el faro de pronto quedó dormido y no se dio cuenta que se había acabado el combustible de su faro y la luz se apagó. Al otro día, cuando él despierta y mira con claridad a lo lejos una embarcación que se había estrellado, porque cuando estaba pronta a llegar no encontró por ningún lugar la luz que lo guiara. No vio por ningún lugar la luz del faro, porque el faro se había acabado. En ese momento, ese hombre, viendo todas las pérdidas y también viendo tantos heridos, entendió que muy posiblemente esa noche él tuvo un problema de prioridades. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy a través de esta palabra. Hay cosas que son importantes, pero hay otras que son mucho más importantes. Hay personas que están en estos tiempos muy interesadas en ayudar a otros, y eso está bien, pero no te olvides de los de tu propia casa. Este es un asunto de establecer prioridades. En estos tiempos, quiero que entiendas que la prioridad más importante es la salvación de tu alma y la salvación del alma de todos los de tu casa. Quiero que vayamos a Marcos capítulo 8, versículo 35, que dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Jesús dijo: porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Quiero volver a leer esa pregunta que hace Jesús en su enseñanza ahí en Marcos. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Miremos cómo todos los días las estadísticas muestran cuánta gente está muriendo, gente muy adinerada, especialistas médicos están muriendo. ¿Quién podrá pagar para retener su alma? ¿Quién podrá pagar para retener su alma? Ahí en el versículo 38 sigue diciendo Jesús: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Ordena tu casa, vienen a pedir tu alma. Realmente, ¿qué es lo más importante en este tiempo?
Realmente, ¿qué es en lo cual debemos invertir nuestros pensamientos, nuestro espíritu y todas nuestras fuerzas? En Lucas capítulo 12, versículo 13, hay un suceso donde viene un hombre a pedirle al Señor Jesús que le ayude, que convenza a su hermano que le dé la parte de la herencia que le corresponde. Dice la palabra, le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas Jesús le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y él le dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lo que el Señor Jesús le está enseñando a este hombre es a establecer prioridades. Y el Señor deja notar que las prioridades que había en el corazón de este hombre eran prioridades que tenían como objetivo o era el fruto de una avaricia. Jesús le quiere decir: mira, no es tiempo de pelear por herencias, es tiempo de creer que yo soy el Hijo de Dios. No es tiempo de juzgar a otros, es tiempo de mirar por nuestra propia alma. No es tiempo de mirar la paja en el ojo ajeno cuando tenemos que mirar la viga que hay en nuestro ojo. No es tiempo de criticar, no es tiempo de salir a pelear, es tiempo de acercarnos a Dios, el dueño de la vida, el que sabe que si ya nosotros cumplimos un propósito y es el tiempo de llevarnos, así será. Pero si no hemos cumplido ese propósito aquí en la tierra, la Biblia dice que Él cumplirá su propósito en nosotros, y frente a situaciones que se presenten, frente a adversidades, Él nos guardará. Nuestra vida está en las manos de Dios. Por eso el Señor, a través de una parábola, le sigue enseñando a este hombre. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Esos eran los planes de ese hombre rico. Sentía que había ahorrado, guardado terrenos, guardado riquezas, guardado cosechas, que ya ni sabía qué iba a hacer con ellas. Y en sus planes estaba pensando: llegó el momento de reposar y de disfrutar de todos estos bienes que he logrado alcanzar por años. Eso eran sus pensamientos. Pero la Biblia le dice al hombre: tus pensamientos no son como mis pensamientos. Y los pensamientos de Dios son tan diferentes. Mira cuántas personas tenían planes este año, cuántas personas tenían tantas cosas ahí listas en su agenda, y con todo lo que está sucediendo, todos esos planes se han caído y toda esa agenda quedó congelada. Por eso Dios le dijo a este hombre: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Este hombre le pasó muy posiblemente lo que le pasó a la atalaya de ese faro. Él invirtió su vida en poseer riquezas, invirtió su vida en sus amigos, invirtió su vida en lo que él quiso, pero no se esforzó por tener en su vida una buena relación con Dios. No se esforzó por leer la palabra, por conocer al que le proveía y al que le había dado todos esos bienes. Así que el Señor dice: este hombre de la parábola era un necio, porque llegó un momento en el cual vinieron por su alma, y fue en el momento en que él menos pensaba.
Por eso ordena tu casa, vienen a pedir tu alma. Esto le sucedió a un rey en la Biblia. Era el rey Ezequías. Está en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Y viendo la historia del rey Ezequías, vemos a un rey que pareciera ser que sabía gobernar, que pareciera ver que era muy bueno para muchas cosas, pero le faltaba algo: poner orden en su casa. Por eso leemos y dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¿Cómo así que llega un profeta a darle esa noticia? Que ese mismo día él iba a morir, que tenía que poner en orden su casa. ¿Quién se atreve a decirle a un gobernante: pon en orden tu casa? A veces las personas no saben establecer prioridades. Se colocan en lugar de importancia. Algunos en la vida colocaron en primer lugar su trabajo. Otros colocaron en primer lugar sus hijos. Otros colocaron en primer lugar su esposa o su esposo. Otros colocaron en primer lugar sus padres. Y así, de esa manera, por darle el primer lugar a las personas que no correspondían, en este momento se han secado espiritualmente y en este momento no están fortalecidos como debieran fortalecerse. Porque en la vida el primer lugar de nuestro corazón es para Dios. Es un asunto de prioridades. Pon en orden tu casa, en orden de prioridades. ¿Cuáles son las relaciones que debemos cultivar? ¿En qué orden debemos cultivar esas relaciones? Primero, debo cultivar mi relación con Dios, con el dueño de la vida, con el que me dio esa esposa, mis hijos, el que me ha proveído, el que me ha sanado, el que me ha guiado, el que me ha dado la oportunidad de levantarme y de acostarme. Con Él es el que de primeras tengo que tener una muy buena relación. En segundo lugar, conmigo mismo. Tengo que aprender, dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea que si yo no aprendo a amarme como Dios me ama, si no aprendo a valorarme como Dios me valora, si no aprendo a verme a través de los ojos de Dios, pues no me voy a amar a mí mismo, y así va a ser difícil que ame a mi prójimo. O sea que la segunda relación que tengo que tener en cuenta en mi vida es la relación conmigo mismo. Cuando yo tengo cuidado de mí mismo, le decía Pablo a Timoteo: Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Se refiere a estar pendientes de nuestra alma, a abandonar el pecado, a resistir la tentación. Una vez que está en primer lugar Dios en mi vida, el mismo Espíritu de Dios, a través del nombre de Jesús, a través de su poder, Él me ayudará a resistir toda tentación. Y aún si cayeres en la tentación, te levantarás y seguirás en los caminos del Señor, porque esa es tu prioridad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. En tercer lugar, si eres casado, la persona en la cual debes esforzarte en tener buena relación es con tu cónyuge, es con tu esposa o con tu esposo. Es tener una buena relación con esa persona que Dios ha colocado a tu lado para que vivas en armonía. En cuarto lugar es la relación con los hijos. ¿Por qué no los hijos antes que la pareja? Porque cuando la pareja es estable, cuando en la pareja hay armonía, eso trae confianza y seguridad en el carácter de los hijos. En quinto lugar, el trabajo, porque es necesario trabajar para proveer, para es testimonio traer provisión a la casa como esposo
esposo suplir esas necesidades que tenemos como esposos en nuestro hogar. Y ya ahí en adelante siguen sus padres, su familia, sus amigos. Pero desafortunadamente hay personas que han hecho todo al revés. Han sacado a Dios de su vida, el que primero debería estar en su corazón. Han dejado a su esposa de últimas porque han preferido estar con los amigos. Es más, algunos ni siquiera están pendientes de sus hijos. Tristemente hay personas que están más pendientes de hijos ajenos que de sus propios hijos. Todo ese desorden de prioridades coloca en riesgo la salvación del alma. Y por eso el profeta Isaías le dice a este rey: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. En este momento en que Ezequías está clamando a Dios y le está pidiendo: Señor, no me quites la vida en este momento, él está haciendo una declaración de que él había invertido en su vida espiritual, que Ezequías era un hombre del templo, era un hombre que se congregaba, era un hombre que adoraba a Dios, y cuando sintió que su vida estaba a punto de acabarse, él clamó y hizo referencia a los tiempos en los cuales él había buscado de Dios, de cómo él había caminado y qué lugar él tenía en su vida espiritual con Dios. Ahora él ora y clama, pero tiene un fundamento. Él tiene un fundamento de lo que sembró en su vida espiritual hasta ese momento. Por eso el versículo 4 dice: y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di al rey Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Qué alegría saber que Dios tiene en cuenta el camino que tú has andado en la vida espiritual. Jesucristo es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Y parece ser que cuando ora el rey y le recuerda a Dios que Él es un hombre que se ha deleitado en buscarle aún en su casa, en el templo, Dios tiene en cuenta eso. Y cuando Dios tiene en cuenta eso, manda al profeta y le dice que Él ha escuchado su oración. Y Él sabe, el mismo Dios sabía que una vez que el rey estuviera sano, lo primero que Él iba a hacer era ir al templo. Y lo primero que Él iba a hacer era ir a adorar. Entonces Dios en el versículo 6 le dice a través del profeta: añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Tremenda declaración e inquietud de este rey. Él dice: ¿qué señal tendré de que volveré a la casa de Jehová? ¿Qué señal tendré de que Dios cumplirá esa palabra y me dará estos 15 años más de vida? Y lo primero que le dice Isaías es: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados.
Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Ese reloj de Acaz era un reloj que se había hecho bajo el gobierno de este rey, y a través de el sol y la sombra y unos escalones se podían mirar las horas del día. Y la señal era que en lugar de la sombra ir avanzando, la sombra iba a retroceder. Eso fue otro milagro que Dios hizo en la vida de Ezequiel. Le dio una señal sobrenatural, una señal sorprendente, para que él confiara que lo que Dios había dicho de que él viviría 15 años más, iba él a cumplir. Por eso, estos son tiempos de poner en orden nuestras prioridades. Si tú sientes que tus prioridades están en desorden, que tú no le has dado el primer lugar a Dios, sino a tu esposo o a tu esposa o a tus hijos, o a el afán de obtener riquezas, de acumular riquezas, como lo estábamos leyendo, es importante que en este momento tú lo reconozcas y le digas: Señor, perdóname porque yo no te he dado ese primer lugar. Por eso me arrepiento de todos mis pecados, Señor. No me avergüenzo de confesar que tú eres el Hijo de Dios. Abro la puerta de mi corazón y hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Gracias porque me amas. Muy posiblemente usted sabe que alguien necesita escuchar esta palabra. Muy posiblemente usted sabe, o algunos no saben cómo hacer que otras personas hagan la oración de fe, que es la oración con la que empezamos nuestro camino en nuestra relación con Dios. Si no lo sabes hacer, te animo a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Allí dice Bendición Abundante Yopal. Y vas a buscar la enseñanza que se llama El Último Adiós. A través de esa enseñanza aprenderás y podrás hacer que tu familia establezca y coloque de primeras a Dios en sus vidas. Vamos a orar. Son tiempos en los que debemos ver la realidad. En las películas como el Titanic, en las películas de catástrofes, se escuchaba que siempre alguien decía: tranquilos, nada está pasando. Tranquilos, nada está sucediendo. Pero realmente sí estaban sucediendo cosas muy graves. Y no es tiempo de decir tranquilos, nada está pasando. Por lo contrario, es tiempo de buscar de Dios. Es tiempo de establecer prioridades, porque tú y yo no sabemos. Dios ya tiene todo claro. Su voluntad es agradable, su voluntad es perfecta. Y aún podemos ver que cuando el Señor Jesús oró y dijo: Señor, si fuera posible, pasa de mí esta copa amarga. Pero Él sabía que la voluntad del Padre era que Él muriera en la cruz del Calvario para que resucitara al tercer día y nos diera vida y vida en abundancia. Y Él se sujetó a esa voluntad. Sea que vivamos, sea que muramos, es tiempo de poner en orden nuestra casa. Es tiempo de hacer caso a esta palabra que Dios nos está dando claramente. Amado Dios, te damos gracias porque tú eres un Dios soberano, porque tú eres bueno y tu misericordia es grande, Señor, porque con todo lo que está aconteciendo le estás dando la oportunidad, nos das la oportunidad a muchos, Señor, de poner en orden nuestra vida, de poner en orden nuestra casa, Señor. Padre Santo, cuántas personas confiaron en su conocimiento y murieron. Cuántas personas confiaron en sus relaciones, en las personas que les rodeaban y murieron.
Cuántas personas confiaron en sus riquezas y han muerto, Señor. Nuestra confianza está en ti, amado Dios. Te pedimos, amado Dios, que cubras con tu preciosa sangre nuestra vida, nuestra familia. Que no es tiempo de juzgar, ni de señalar, ni de pelear. Es tiempo de buscar tu rostro. Es tiempo de adorarte. Es tiempo de clamar a ti como lo hizo Ezequías, que él clamó y lloró. Dice que cuando él clamó, él no hizo meramente una oración, sino que él lloró y Dios vio sus lágrimas. Él lloró con gran lloro y Dios escuchó su clamor y Dios vio sus lágrimas y se acordó de sus ofrendas. Se acordó de los tiempos en el cual el rey lo adoró en el templo, en la iglesia. Ahora, si tú no eres una persona que hayas frecuentado la iglesia, si tú no eres una persona que ibas a la iglesia a adorar a Dios junto con otras personas que tenían el mismo sentir, lo puedes hacer ahora en tu casa con tu familia. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Amén. El día empezó, vuelve otra vez, y sin ti no soy yo. Yo te buscaré y te encontraré, te haré saber, mi amor. Si subo por el cerro es tu cielo que me atrapa, si bajo la quebrada me salpicas y me encanta. Si paso por el valle yo puedo sentir tu calma, donde quiera que vaya como el aire no me faltas. Es que no puedo, es que yo no puedo olvidarte, si todo lo que haces es amarme. Estuve perdido y me encontraste. Es que no puedo, de ti yo no puedo alejarme. Gracias por darme cada detalle, como ese cuando el sol cae en la tarde. No puedo olvidarte, si te vivo cada instante, te respiro, tú mi idilio, soy tan tuyo, tú tan mío. Recuérdame si olvido yo el día que volví a nacer, agonizando te encontré, tu vida me hizo renacer. Cada día recordaré cuando te vi por primera vez, me enamoré de ti, mi bien, tú mi bien. Si subo por el cerro es tu cielo que me atrapa, si bajo la quebrada me salpicas y me encanta. Si paso por el valle yo puedo sentir tu calma, donde quiera que vaya como el aire no me faltas.